Saludos. Seguimos con el caso de factorización de factor común. En este caso, no cuando el factor común es un monomio, sino cuando el factor común es un polinomio. Vamos a trabajar con 6 ejemplos básicos. En este primer ejemplo, recordemos que lo que estamos haciendo es factorizar. En este caso, tenemos 3 términos. Este término que se compone de un producto, este que se compone de un producto y este que se compone de un producto. Entonces, como todos poseen este factor, entonces decimos que es un factor común. Entonces, lo factorizamos. La expresión que solemos decir es, lo sacamos de cada uno de ellos, que en este caso es la expresión m más n al cuadrado. Recordando que, por ejemplo, si aquí aparece m más n al cuadrado y aquí aparece un más 1 y ese más 1 no lo tiene este y ese más 1 no lo tiene este, entonces no sería un factor común. Y luego abrimos un paréntesis y dividimos cada uno de esos términos entre este factor de acá. Al dividir este término entre m más n al cuadrado, se cancelaría el m más n al cuadrado y solamente nos quedaría 5x a la 2. Lo mismo haríamos con la expresión menos 3y por m más n cuadrado. Al dividirlo entre m más n cuadrado, ¿qué va a quedar? Menos 3y. Y lo mismo se haría con este último término. Y el resultado sería menos 9z elevado a la 2. Y ahí estaría la factorización terminada. Recordemos que como solo estamos viendo casos de factorización del factor común, es posible que algunas de las expresiones que quedan aquí se puedan seguir factorizando, pero puede que se puedan seguir factorizando por otros casos de factorización que no se han visto. Acá, más de lo mismo, ¿cierto? Tenemos dos términos que ambos se componen de un producto y ambos términos comparten entre sus factores la expresión y cuadrado más y menos 1. Entonces, en este caso, factorizaríamos la expresión y cuadrado más y menos 1. Y al dividir el primer término entre la expresión y cuadrado más y menos 1, se cancelaría dicha expresión y quedaría como resultado aquí 4a elevado a la 3. Y al dividir esta expresión entre y cuadrado más y menos 1, que fue el factor que sacamos, en ese caso sería como resultado menos 7b a la 3. Y aquí finalizaría la factorización de momento. Aquí tenemos lo siguiente. Fíjate que podemos separar esto en 4 términos, ¿cierto? Sería este término de acá, este término de acá, el término x y el término menos 3. Recordemos que los términos son los que se ven separados por signos más o signos menos. Y esto los podemos ver, los productos se pueden ver como un único término. Entonces, tenemos que buscar un factor común. En este caso, fíjate que este primer término tiene a x menos 3. Este otro término tiene a x menos 3, pero el término x no tiene a x menos 3. Y el término menos 3 no tiene a x menos 3. Así que desde ese punto de vista, no se podría hacer la factorización así. Sin embargo, fíjate que si nosotros viéramos la expresión más x menos 3 como un solo término, entonces en ese caso tendríamos algo así. Y fíjate que ahora podríamos ver ese polinomio como un polinomio que consiste de 3 términos y que en cada uno de esos 3 términos aparece el factor común x menos 3. Y haríamos lo propio que ya hemos hecho anteriormente. Al dividir este primer término, que es todo esto, entre x menos 3, se cancelaría el x menos 3 y quedaría la expresión x al cuadrado más 1. Al dividir esta expresión entre x menos 3, se cancelaría x menos 3 y quedaría como resultado más 3x. Y al dividir esta expresión que está encerrada en el paréntesis azul entre x menos 3, se cancela. Recordemos que cuando uno dice que las expresiones se cancelan en términos de divisiones, es porque el resultado es 1. Entonces siempre hay que escribir un 1 acá. Porque eso de que se cancelan es porque estamos dividiendo esta expresión entre esta expresión. Y una expresión dividida entre sí misma, el resultado va a ser 1. Aquí hay que simplificar un poco más porque quedan términos semejantes. Aquí x cuadrado solo hay un x cuadrado. Referente a x solo hay 3x.
y 1 más 1 que daría como resultado 2. Repito, esta expresión puede ser factorizable, pero por otro método que todavía no hemos trabajado. Por eso de momento dejamos la factorización hasta allí. Acá, fíjate que tenemos como factor común la expresión x al cuadrado más 1. Entonces, factorizamos, sacamos el factor común x al cuadrado más 1. Recordemos que, bueno, por lo menos fíjate que arriba el factor común siempre salía elevado a 1, es decir, no salía un exponente escrito. Pero acá aparece elevado a la 5, aparece elevado a la 3 y aparece elevado a la 1, que es cuando no se escribe. Entonces, en ese caso, uno siempre saca el factor común elevado al menor exponente. El menor entre 5, 3 y 1 es 1. Y luego hacemos la factorización propia. Entonces me va a quedar aquí, al dividir el primer término entre x al cuadrado más 1, va a quedar x a la 4. Y de los 5x al cuadrado más 1 que habían, van a sobrevivir ¿cuántos? 4, porque estoy dividiéndolo entre esta expresión. Luego, más, quedaría x a la 3. Y de los 3x al cuadrado más 1 que hay aquí multiplicándose, como saqué 1, entonces va a quedar x al cuadrado más 1 elevado a la 2. Y cuando divido 7x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado más 1, se cancela el x al cuadrado más 1 y queda como resultado 7. Esta expresión se puede seguir trabajando dependiendo lo que estés haciendo, pero por lo menos hasta aquí ya hay una factorización en la que hemos aplicado el factor común, que en este caso es cuando el factor común es un polinomio. Vamos con dos ejemplos más de aplicaciones. Nos piden resolver la siguiente ecuación. Entonces vamos con la solución de dicha ecuación. Entonces vamos a reescribirla acá. Sería x por x menos 1 más 4 que multiplica a x menos 1 al cuadrado. Y ya teníamos en el video anterior un ejemplo parecido, así que creo que más o menos tienen idea de hacia dónde nos encaminamos. Vamos a factorizar. ¿Cuál es la idea de factorizar? Expresar como un producto, y cuando tú tienes ecuaciones que están expresadas como un producto y el resultado es 0, son más fáciles de resolver que cuando son sumas igualadas a 0. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el factor común? Bueno, el factor común sería x menos 1. Factorizo el x menos 1. Del primer término, si saco x menos 1, sobrevive x. Y del segundo término, va a sobrevivir 4 y va a sobrevivir un x menos 1. Porque habían 2, ¿cierto? Al dividir esta expresión entre x menos 1, queda x. Y al dividir esta expresión entre x menos 1, queda el 4 y queda un x menos 1 porque habían 2. Luego aquí podemos seguir trabajando esta parte de acá. Vamos a simplificarlo un poco más. Entonces va a quedar x menos 1, ya eso hasta allí vamos bien. Y aquí me quedaría x y distribuyo. 4 para x es 4x y 4 por menos 1 sería menos 4, igualada a 0. Esto quedaría x menos 1 y aquí quedaría una x más 4x, sería 5x menos 4 igual a 0. Y recordemos que en un producto, cuando el resultado es 0, es porque alguno de esos factores es 0. O x menos 1 es igual a 0, o tenemos que 5x menos 4 es igual a 0. De aquí daríamos que una de las soluciones es x igual a 1. No voy a concentrarme en la resolución de ecuaciones. Y acá obtendríamos una solución que es, pasas el 4 para el otro lado con signo positivo y el 5 lo pasas a dividir. Y una de las soluciones es 4/5. Al graficar esa expresión en el plano cartesiano, fíjate que habíamos hablado en los videos anteriores de los ceros del polinomio, que son esas expresiones o esos números donde el polinomio se hace 0. Si graficamos este polinomio, esta va a ser su gráfica, vista como función. Y fíjate que los puntos de corte, porque este es el eje X, en el eje X serían el 1 y el 4/5, que vendría siendo el mismo número 0,8. Aquí podemos ver que sería 0,8 y aquí sería 1. Entonces, una de las aplicaciones de la factorización.
Y otra es la simplificación de expresiones. En este caso, factorizaríamos lo de arriba, que sería la expresión x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y en este caso arriba, ¿qué sobreviviría? Bueno, me va a quedar x cuadrado por x al cuadrado más 1 elevado a 6. Lo divido entre, perdón, le resto 2. Va a quedar 4 más 4 que multiplica a x al cuadrado más 1. Como aquí habían 3 y saqué 2, que es el menor exponente, ¿no? Creo que esa parte debería estar clara. Entonces va a sobrevivir uno solo. Y al dividir y por x al cuadrado más 1 a la 2 entre x al cuadrado más 1 a la 2, se va a cancelar esta expresión y solo va a sobrevivir y. Luego, todo eso recordemos que está dividido entre x al cuadrado más 1 a la 2. Y recordemos que en las expresiones racionales, la factorización la aplicamos no tanto para que lo de arriba quede expresado como un producto, sino porque dado que quedó expresado como un producto, podemos hacer cancelaciones de una manera más fácil y en este caso la expresión simplemente quedaría simplificada como x al cuadrado por x al cuadrado más 1 elevado a la 4 más 4 que multiplica a x al cuadrado más 1. Recordemos que este 1 no tiene por qué escribirse, más y. Y eso sería todo. Muchas gracias.